Como siempre lo hacemos, entonces, antes de empezar ya efectivamente la clase del día de hoy, si hay alguna situación, si de pronto tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo anterior, como retroalimentación, estábamos revisando la parte de las normas APA, ¿no? En cuanto a lo que son las citas bibliográficas. Con ustedes ya empezamos a ver sobre la parte de citas, ¿no? Creo que quedó algo pendiente. Si me hacen acuerdo. Sí, profe, envió una tarea que había que subirla hasta ayer. Ya. Bueno. De cierta manera ya empezamos a trabajar con el criterio que es ya el proceso de citar. Nos había quedado pendiente manejar otras fuentes bibliográficas. Habíamos empezado a trabajar y hicimos una práctica con el manejo de fuentes libros. Entonces, vamos a revisar otras fuentes, vamos a manejar artículos de revista, vamos a manejar sitios web y de esa manera también vamos a ir viendo cómo citamos. Más que todo, desde el punto de vista de utilizar el Word, ¿no? Eso es lo más importante. De cierta manera, en los documentos que tienen, ahí está la forma como se va citando. Pero aquí lo que lo enfocamos es a la utilización, en todo caso, del Word, de la herramienta para el procesamiento. Bueno, bajo ese recordatorio, bajo ese criterio, entonces vamos a empezar ya la clase del día de hoy. Vamos a tomar en cuenta entonces el criterio mismo de lo que tiene que ver con seguir citando, pero vamos a manejar otras fuentes, ¿no? Entonces vamos a manejar otras fuentes. En este caso, puntualmente vamos a manejar artículos de revista y vamos a manejar también información de sitios web. Esto en los documentos que les había compartido, entonces yo les puse ahí ya los artículos de una revista para agilitar un poco el proceso. Más adelante, puntualmente en la unidad 4 del módulo, ahí se revisa cómo obtenemos la información, cómo obtenemos acceso, digamos así, artículos de revista, todo eso. Entonces, por lo pronto, para hacer más rápida la clase, vamos a manejar la información que les había compartido. Bueno, entonces vamos directo ya a trabajar con la parte práctica. Voy a compartir mi pantalla y más que todo vamos a utilizar el Word, ¿no? Obviamente para manejar este criterio. Bueno, en los documentos que les había compartido en la carpeta, ahí tenemos una serie de artículos de revista. De esos artículos de revista, entonces voy a trabajar con uno de ellos. Es este artículo, esto lo tienen ustedes en la carpeta. Ya. ¿Cuál es la idea? Más que todo, ir viendo cómo vamos a ingresar los datos. Esa sería la idea principal. La mayoría de artículos científicos, de artículos de revista, tienen la información, digamos, toda la información que necesitamos. Lo que queremos es ir viendo dónde está y cómo la vamos ingresando ya en el Word. Eso es lo que queremos hacer. Bueno, entonces yo tengo este artículo. El título de este artículo me dice propuesta metodológica para la generación de productos turísticos a partir de la comunidad local. De este artículo, supongamos, ¿no? Entonces, de este artículo yo saco una definición o saco alguna parte que me interese. Entonces, copiamos, por decir algo, ya, por decir algo, copio esto, ¿no? Cualquier texto. Lo voy a manejar y
práctica, citas. Ya, listo, por decir algo, ¿no? Hemos sacado de ese artículo un texto y vamos a manejar el criterio de citar. Sí, sí están viendo, ¿no? Sí están viendo lo que hago. Sí. Ya, cualquier cosa igual me van comentando, me van diciendo. Bueno, de acuerdo a lo que habíamos visto ya en la clase pasada, teníamos una primera clasificación de las citas de acuerdo a la cantidad de palabras. Entonces, esta parte de texto suponemos que es una definición, cualquier situación, nos dice que son 22 palabras. Por lo tanto, lo voy a manejar obviamente como una cita corta, ¿no? Entonces, el formato de la cita corta, ¿qué nos dice? Que debe estar entre comillas. Entre comillas. Tiene que estar entre comillas. Y vamos a manejar una cita con énfasis en el texto, ¿no? Ya, vamos a utilizar, como les había dicho, en este caso lo que más estamos orientando es a la utilización de la herramienta, en este caso al Word. Entonces nos vamos por referencias y de la misma manera que hicimos la clase anterior, vamos a insertar una cita. En este caso agregamos una nueva fuente. Y trabajamos en función de la ventana, ¿no? Crear fuente. Habíamos hecho la práctica con libros. En este caso vamos a cambiar el tipo de fuente bibliográfica y vamos a trabajar con artículo de revista. Entonces, el tipo de fuente ahora es artículo de revista. Vamos a ver asimismo cuáles son los campos principales, ¿no? Seguimos con ese concepto de manejar esta ficha y estos serían los campos principales que habría que ingresar. Obviamente empezamos con autor, vamos identificando autor, título del artículo, nombre de la revista, el año de edición y también tengo otro valor que nos dice páginas. Entonces vamos a ir entendiendo esa parte, ¿no? Bueno, la idea de hacer la práctica es ir identificando obviamente y dónde están esos datos. Entonces nos vamos a la parte del artículo. Por lo general, en cualquier artículo que nosotros revisemos, los datos siempre van a estar en la parte inicial, en la parte de los encabezados o en la parte de los pies de página. Ahí va a estar la información y tenemos que revisar en esa parte. Bueno, este artículo, para empezar ya el proceso de ingresar los datos, aquí yo tengo el autor, es un solo autor. Entonces, Omar Ismael Ramírez Hernández. En este caso sí puedo copiar y pegar. Entonces, voy a empezar a ingresar los datos. Primero los del autor. Ya sabemos cómo se maneja esto. Apellidos. El primer nombre. Y el segundo nombre. Agregamos. Y si tuviéramos más nombres de autores, obviamente si habría más autores, los vamos agregando. En este caso, como es solo uno, aceptar. El siguiente elemento nos dice el título del artículo. El título del artículo. Entonces, propuesta metodológica para la generación de productos turísticos y lo siguiente. Veamos. Nombre de la revista, ya, entonces aquí sí ya empezamos a ver de acuerdo a nuestro artículo que tengamos. Esta revista, mejor dicho, este artículo pertenece a esta revista. La revista se llama Retos. El nombre completo, Revista de Ciencias de la Administración y Economía.
Este sería el nombre de la revista. Retos, Revista de Ciencia de la Administración y Economía. Nombre de la revista, entonces, el nombre de la revista es Retos. El nombre completo, Revista de Ciencias de la Administración y Economía. El año de edición de ese artículo, vemos que aquí en la parte superior yo tengo asimismo también un año, 2019. Entonces, manejamos ese criterio, 2019. Y el siguiente criterio nos dice páginas. Ya, explico esta parte. Páginas se refiere a justamente desde qué página hasta qué página está este artículo dentro de la revista. Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? En una revista puedo tener varios artículos. Entonces, lo que nos pide ahí para ingresar los datos es indicar desde qué página inicia el artículo hasta qué página termina el artículo. ¿Cómo sabemos eso? Tenemos que buscar. Como les dije, la información está en los encabezados o en los pies de página. Entonces vamos buscando. Por ejemplo, aquí tendría la fecha completa de cuando fue publicado. Vamos viendo. Ya. Acá tengo otra información. Entonces nos dice 127 a 143. Esa sería la información que estamos buscando. Es decir, sería desde la página 127 a la página 143. Eso es lo que vamos a ingresar en páginas. No confundir esto con la página de donde estamos sacando la definición. Eso va en la cita, ¿no es cierto? Ya. Esta página se refiere a desde qué página inicia el artículo hasta qué página finaliza dentro de la revista. Recuerden que estamos tomando en cuenta ahora como fuente una revista. Hay algunos otros campos, ¿no? De la misma manera. Entonces tenemos, por ejemplo, más información. Por ejemplo, aquí podríamos completar el mes, el día, porque esos datos sí tengo. Puedo completar también el volumen, puedo completar también el número. Entonces, hay alguna información que de cierta manera podríamos irle agregando. En nuestro caso, por ejemplo, acá al lado del nombre de la revista, yo tengo 917. Entonces, eso se refiere a volumen y se refiere a número de la revista. Estos son datos que de cierta manera sí deberían manejarse, digamos, cuando manejamos este criterio. Entonces, voy a manejar estos datos adicionales. Voy a ingresar volumen y voy a ingresar número. Si en alguna revista, en alguna publicación no tienen estos datos, no lo ponen, ¿no? Pero en este caso lo voy a poner. Entonces, volumen 9 y el número de la revista 17. Listo, ¿no? Entonces, con esa información aceptamos y nos aparece la cita de esa manera. Entonces, ya tenemos de esta manera la cita. ¿Qué es lo que vamos a manejar adicional? Necesito también, como estamos trabajando con una cita con énfasis en el texto, necesito manejar el criterio de, ahora sí, el número de página de dónde saco o de dónde saqué esa información. Entonces, eso ya sabemos, ¿no? Editar cita.
Y esta página se refiere puntualmente de dónde saqué ya esa parte. Entonces ahí saqué de la hoja 130. Y aceptamos. La cita en sí nos debe quedar de esa manera, ¿no? Y el punto al final. Esto nos indica, obviamente viéndolo así, yo no sé si se refiere a un libro, si se refiere a un artículo de revista. Eso ya nosotros lo determinamos en el momento de generar la bibliografía, ¿no? Entonces ahí aparece el nombre de la revista, toda la situación. En todo caso, así nos va a quedar la cita. ¿Sí estamos con esta parte? Sí, profe. Sí. Ya. Entonces aquí estamos trabajando con otro, ¿no? Estamos trabajando con otro tipo de fuente, que sería revista. Bueno, por cuestiones de tiempo, ya si nos alcanza el tiempo, hacemos otro ejemplo con la parte de otra revista. En todo caso, veamos ahora cómo citamos de un sitio web. En la actualidad prácticamente siempre manejamos un sitio web, ¿no? Eso es lo que más manejamos en la actualidad. Entonces, cuando sacamos información de un sitio web, tenemos que ver cómo manejamos la parte de las citas. Entonces, vamos a ver esa parte. Bueno, vamos a irlo haciendo de manera total. Voy a buscar algo, ¿no? Supongamos voy a buscar algo relacionado con economías, qué sé yo, economía emergente. Ya voy a buscar algo en internet. Voy a buscar algo, obviamente que no sea de Wikipedia, ¿no? Voy a buscar aparte. Qué sé yo, voy con este link. Abro esta página. Así están viendo, ¿no? Sí. Entonces estamos manejando el criterio de una consulta. Voy a hacer una consulta, busco información en algún sitio web. Entonces, ya. Llegué, como decir, a este sitio web. Está demorándose en cargar. Ya, listo. Bueno, llegué a esta información. Y de aquí entonces voy a sacar, por decir algo, ¿no? Saco este texto. Y este texto lo paso a mi documento tal cual. Es decir, en este caso tengo que manejar el criterio de una cita, ¿no? Ya, lo pasé tal cual, una cita textual. Obviamente tengo que citar, porque no es propio, lo saqué de otro lado. Ya, tenemos 61 palabras. Bajo el criterio, entonces, esta es una cita larga y lo vamos a manejar con el formato de cita larga. Entonces, ¿qué nos decía el formato de cita larga? ¿Cómo lo manejamos? Con sangría de 1 pulgada. Entonces, hay que manejarlo con sangría izquierda, 1 centímetro. Listo, ¿no? Y a continuación, obviamente, manejamos el criterio, la referencia, la cita, perdón. Es decir, manejamos referencia, insertar cita, agregar nueva fuente. Aquí el tipo de fuente bibliográfica, en cambio, vamos a cambiarlo y vamos a utilizar sitio web. Entonces ahora la fuente de donde sacamos la información es un sitio web, una página web. ¿Qué datos nos pide ahora?
autor, nombre del sitio web, otra vez nombre del sitio web, año, mes, día, URL. Entonces vamos asimismo a ir identificando esos datos que nos piden. Vamos a ver la primera parte, autor. Entonces vengo acá. ¿Dónde estás? Listo. Este es un artículo de asimismo, ¿no? Dentro de este sitio web. Veo que acá en la parte superior me hace referencia entonces a un nombre. Este sería prácticamente el autor. Entonces, aquí yo tengo el autor. Va a haber sitios en donde de pronto no me marque el autor, ¿no? O sea, no esté totalmente identificado el autor. Ahí también un criterio, adelantándonos un poco. Cuando nosotros buscamos información, siempre debemos ver que esa información le pertenezca a alguien. Entonces, siempre debe haber un nombre, digamos, de un autor. Si no hay nombre de autor, ya debo empezar a desconfiar de esa información. Entonces, eso también se tiene que ver en el momento de ya de buscar, ¿no? De buscar información. Una recomendación es siempre utilizar información que tenga un autor. Bueno, en este caso entonces el autor, José Francisco López. Vamos ingresando los datos. Rapidito, ¿no? Francisco. Ya, listo. Ya. Siguiente elemento que nos pide, nos dice nombre del sitio web. Y vemos que nos pide 2 veces lo mismo. No es que de pronto se duplicó. La razón, llamémoslo así, es la siguiente. Por lo general tenemos que identificar el nombre general del sitio web. Entonces, el nombre general de este sitio es Economipedia. Ese sería el nombre general. Y también tengo que determinar ya el nombre específico del artículo, de lo que estamos acá. Entonces, el otro sería mercados emergentes. Entonces, en el primero voy a poner Economipedia. Y en lo otro que también me dice nombre del sitio web, y ahí ya voy mercados emergentes. ¿Qué me pide también? Me pide año, mes y día de la publicación. Vamos a ver si tenemos esos datos. Asimismo, siempre buscamos en la parte inicial o en la parte final. Ya, voy viendo. Ya, en este caso no tengo esa información de cuándo se publicó. Voy a ver por acá abajo. Ya, en algunos artículos, al lado del nombre del autor, a veces me viene la fecha de publicación. En este caso no está la fecha de publicación. Ya, si no tengo la fecha de publicación, en este caso quedaría tanto año, mes y día en blanco. Ya luego vamos a ver cómo maneja el Word esos datos. Entonces, en este caso va a quedar así. En otros artículos sí me pone toda esa información. Y finalmente también me pide que el URL. ¿Qué es esto? La dirección de la página, ¿no? Entonces ahí puntualmente tengo que copiar toda la dirección. Copiamos toda la dirección y la ponemos acá en URL. Esto también tiene más datos, ¿no? También puedo poner editor, nombre del producto. Bueno, hay una serie de otros datos. Pero asimismo manejamos esta ficha principal como los datos más relevantes. Aceptamos.
Y vemos que nos aparece de esta manera, ¿no? López SF. ¿Qué significa SF? Sin fecha. Si hubiésemos tenido de pronto una fecha, nos hubiese visualizado ahí. Aquí, obviamente, no voy a poner la página de donde consultamos, porque no es una revista, no es un libro, es un sitio web. Entonces, la cita va a quedar de esa manera. Punto final. Listo, ¿sí estamos con esto? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No. Ya. Bueno, esto como decir sería cómo ingresamos otras fuentes, las más comunes, ¿no? Siempre vamos a utilizar de pronto ya en nuestros trabajos, asimismo artículos de revistas, artículos científicos. Vamos a tomar en cuenta también sitios web, páginas web. Entonces, esa sería la forma como ingresamos los datos a través de la herramienta del Word. Ya habíamos hecho la práctica con libros, ¿no? Entonces ya habíamos hecho esa práctica. Finalmente, para ir también revisando, en el momento de generar la parte A de la bibliografía, rápidamente generamos la bibliografía, más que todo para ir viendo el formato, ¿no? Entonces, de las dos citas que acabamos de ingresar, tendríamos lo siguiente. Pues aquí yo tengo la referencia bibliográfica completa de la primera cita. Cuando vemos esto, el HTTP, obviamente sabemos que es una dirección web y eso nos va a llevar a la página de donde hemos sacado la información. Y acá, obviamente leyendo, ya nos dice que esto es una revista, por lo tanto, ya sabemos también de dónde sacamos esa información. ¿Qué nos ayuda el Word? Nos ayuda a crear la bibliografía, nos pone ya en el orden especificado, cómo va con la sangría. Hay elementos que se manejan en cursiva. Bueno, eso ya se encarga el Word, ¿no? Nosotros no nos encargamos de hacer eso. Obviamente, el Word se encarga de hacer eso bajo la normativa AP. Bueno, entonces, complementamos lo de la clase anterior, ¿no? Entonces, tenemos ya cómo podemos ingresar libros, referencias de artículos de revista y referencias de sitios web. Lo importante es que vayamos ubicando los datos, ¿no? Eso es lo importante en este caso, ir ubicando los datos y de esa manera el Word nos ayuda a generar tanto la cita como la parte ya de la referencia o de la bibliografía. En los documentos que yo les puse, no sé, de pronto hasta este punto, alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. Es sobre la bibliografía. Hay veces que, o sea, también sale lo que es referencia y trabajo citado. Quería saber cuál es la diferencia entre eso. Sí, me olvidé. Les voy a subir también a la plataforma, les voy a subir un documento en donde explica, digamos así, justamente la diferencia. La diferencia de pronto más radica en cómo se utilizan las fuentes. De cierta manera, entonces, podríamos decir que trabajo con bibliografía o trabajo también con referencias bibliográficas. Yo les voy a enviar ese documento, les voy a subir para que de todas maneras lo lean, lo analicen y después podemos ya también entre todos analizar. Hay unas situaciones que de pronto no son tan claras cuándo se debería llamar bibliografía, cuándo se debería llamar referencias, depende de los contenidos. Bueno,
igual yo les envío eso y de pronto ahí conversamos la próxima clase, hacemos un debate sobre esa parte. Listo, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Bueno, eh, podemos tener citas, o sea, mejor dicho, puedo extraer información de variadas fuentes, ¿no? O sea, no solo puedo extraer información de revistas, de libros, de sitios web. De pronto ahora en la actualidad también se puede sacar información de las redes sociales, se puede sacar información de otros elementos. Podemos sacar información de libros virtuales, de libros digitales. Ya. Todos esos tienen su forma de citar. Aquí, cuando nosotros agregamos una nueva fuente, tenemos algunos también otros elementos, ¿no? Artículo de periódico, de un informe, de medios electrónicos, de una grabación de sonido, de una función, de una película, de una entrevista. Bueno, también se puede sacar información de otras tesis, ¿no? De otras tesis, de otros trabajos de investigación. En sí, cada uno de esos se debe manejar de acuerdo al criterio especificado en las normas. Entonces, si revisamos de nuevo nuestro documento, en este documento igual nos va ayudando, ¿no? Nos va ayudando a cómo se debería manejar estos criterios en cuanto a la parte ya de irla citando, ya. Entonces, aquí hay, cuando sacamos, por ejemplo, lo que acabamos de hacer, artículos científicos, cuando manejamos de pronto, sacamos información de periódico, cuando sacamos información de simposios y conferencias, cuando sacamos información de tesis y trabajos de grado. De pronto puedo revisar alguna tesis y por ahí alguna información me sirve y la utilizo también en mi trabajo. Entonces, en este caso hay que manejar, digamos, este formato. El autor o los autores, el año de edición de la tesis, el título de la tesis. Hay que especificar entre paréntesis si es una tesis de pregrado, es una tesis de maestría o doctoral. El nombre de la institución, ejemplo, ¿no? Entonces aquí yo tengo un ejemplo. Este sería el título de la tesis. Nos dice que es una tesis de pregrado, pertenece a esta universidad, el lugar, Manizales, Colombia. Entonces, si ya sacamos información de otros sitios, deberían, de cierta manera, revisar el manual de APA para saber cómo se maneja la referencia. Lo más común, obviamente, es sacar de libros, sacar de artículos y sacar de sitios web, como ya lo vemos, y ahí se nos hace ya más fácil utilizarlo también a través del Word. Aquí en este documento, entonces, está cómo se puede ir citando si la información sacada es de otras fuentes de información. Listo. Bueno, antes de dejar de compartir, de pronto voy a abrir, dentro de mi material bibliográfico mismo, voy a abrir otra revista, solo para verlo, ya no vamos a alcanzar a citarlo, pero para ir reconociendo los elementos. Ya, voy a abrir otro artículo de revista. No se me abrió, no se me abrió.
Ya. Aquí tengo otro artículo, ¿no? ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Sí. Ya. Sí. Simplemente para ir identificando a sí mismo los datos. Este es otro artículo que forma parte de una revista, ¿no? Entonces, en este caso, la revista se llama Apertura. Este sería el nombre de la revista. Aquí me dice volumen 10, número 1. Estos serían los datos adicionales, ¿no? Volumen de la revista, el número de la revista. También tengo páginas, de la 24 a la 39. Entonces, si ven esos datos, ya me pone en la revista. Tengo también esta dirección, también la podría ingresar. El título del artículo es Implementación de aula invertida en un curso propedéutico de habilidad matemática en bachillerato. Ese sería el título. Son 5 los autores. Entonces aquí están los autores de ese artículo. Nos tocaría ingresarlos uno por uno. Veamos qué otra información. Bueno, acá el año 2018. Volumen 10, número 1. Es decir, aquí tendríamos ya prácticamente la información importante para poder ingresar la referencia. Como les comentaba, entonces, debemos fijarnos siempre en los encabezados y en el pie de página, que es en donde nos ponen esa información, y de ahí podemos ya utilizarla para ingresar dentro de la cita, dentro de la referencia, ¿no? Bueno, para completar entonces la clase anterior, ¿no? Con esto completamos la clase anterior. Hemos visto cómo citamos de las fuentes principales. Estamos utilizando las fuentes principales, pero de pronto puedo también manejar otro tipo de fuente, y ahí tenemos que fijarnos en el manual de APA para poder manejar la parte de la referencia. No sé, de pronto algún criterio de parte de ustedes, alguna pregunta. ¿Alguna inquietud? Nada. Bueno, de cierta manera, como decir, la tarea tenía que incluir todo, ¿no? Como no alcanzamos a ver esta parte, por eso solo manejamos la parte que tenía que ver con libros. Claro. Con lo que hagamos la próxima clase, ahí asimismo unificamos todo en una sola tarea, ¿no? Entonces, por lo pronto no queda planteado nada. Con lo que vayamos a hacer la próxima clase, ahí ya planteamos la tarea de la semana. En todo caso, lo que pueden seguir haciendo ustedes es revisando el resto del material que les puse ahí, el resto de revistas. Vayan revisando, vayan identificando los datos principales. Ahí también les puse un libro, ¿no? Y de cierta manera pueden ir practicando el criterio de citas. Entonces, revisen la información que tienen ahí en la carpeta, material bibliográfico, y vayan identificando los datos que nos servirían para poder generar asimismo los datos para ingresar dentro de la herramienta del Word. Esa sería de cierta manera la práctica que vayan haciendo. Y el próximo día jueves, ¿no? Ahí ya planteamos la tarea con lo que avancemos a ver el propio día jueves. ¿Sí estamos? Bueno, entonces, no sé, ¿alguna inquietud final? Si tienen alguna pregunta, alguna duda. Nada. Entonces, por ahora, profe, solo queda repasar nada más.
Sí, esa sería como decir la práctica. Revisen el resto de información que tienen en esa carpeta. Hay algunos otros artículos. Y más que todo vayan viendo la parte de, como les mencionaba, de los encabezados, del pie de página, que ahí está la información que se debe ir colocando. Bueno, entonces vamos a quedar hasta ahí. Próximo día jueves, ahí ya planteamos la tarea o el trabajo autónomo. Listo, ¿no? Entonces, como no hay ninguna pregunta, no hay ninguna inquietud, me despido hasta la próxima clase. Pasen bien, nos vemos la próxima clase. Igualmente, cuídese, gracias. Hasta luego.